Hola, muy buenos días a todos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este webinar de trabajo remoto seguro con Microsoft 365. El día de hoy estaremos hablando de cómo podemos proteger a nuestras organizaciones de manera segura y seguir siendo productivos sin morir en el intento. Eso es un tema muy bueno para este entorno que hoy estamos viviendo. Muy bien. Bueno, vamos a ir iniciando con esta presentación, con este webinar. Yo espero que por favor cualquier duda, cualquier comentario, por favor nos lo hagan saber por el chat. Vamos a estar muy atentos al chat y la idea de esto es justamente que podamos interactuar, no solo sea un debate, un monólogo, sino que sea un debate. Muy bien. Mi nombre es Alan Martínez. Muchos a lo mejor ya me conocen, a otros no tanto. Soy el coordinador del área consultiva de Microsoft 365 en CompuCat. Y bueno, pues ya tengo una trayectoria con este recurso. Les muestro un poco de los logros obtenidos a lo largo de este tiempo, las certificaciones obtenidas. Y cualquier cosa, bueno, pues ya saben, no estoy solo, tengo un equipo que se encarga también de ayudarme y bueno, con todo tipo de dudas, con todo tipo de temas comerciales y aquí estamos a la orden. Ahí están mis datos por si me quieren mandar un correo, por si quieren escribir por LinkedIn, por si me quieren marcar el celular. Ahí estamos para lo que necesiten. ¿Va? Pero bueno, ahora sí vamos a lo que realmente nos interesa y a lo que realmente vinimos, que es el trabajo remoto. ¿Va? Hoy vivimos en un entorno cambiante en su totalidad. Muy bien. Todo esto que estamos viviendo, que nos ha afectado para bien o para mal a todos, muy bien, ha cambiado la forma en que las organizaciones tienen que operar. ¿Va? Hoy, las normativas gubernamentales del estado donde estemos, del país donde estemos, están siendo muy estrictas en la cantidad de personas que pueden estar dentro de una oficina. Antes acostumbrábamos por lo regular a tener una cantidad grande de colaboradores, hoy ya no, y justamente lo representamos en esta imagen. Antes era justamente cubículos, donde estábamos uno tras de otro. Recuerdo muy bien cuando estaba ahí en la oficina, ya tengo 5 meses sin ir, sin estar trabajando allí. Y bueno, yo estaba acompañado de todos mis colaboradores. Hoy no es así. Hoy tiene igual 5 meses que no veo a mi equipo, que no veo más que algunos de manera esporádica y todo el tiempo estoy en comunicación mediante correo electrónico, mediante Teams, mediante diferentes plataformas que hoy tenemos a nuestra disposición. Muy bien. Y muchos de ustedes probablemente también usan estas plataformas o usan otras, que también es completamente válido. La idea justamente fue cómo nos adaptamos. ¿Por qué? Porque llegó una ola y de repente todo cambió. De repente, los que no éramos digitales tuvimos que transformarnos digitales. Los que no estábamos acostumbrados al home office tuvimos que empezar a hacer home office o empezar a habilitar el trabajo remoto, muy bien, de manera obligatoria. ¿Por qué? Porque si no, simplemente no podíamos seguir operando. Y eso es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque cambió todo. Y por ende, también nuestra estrategia digital cambia, ¿va? Y justamente hubo una afectación directa hacia la parte de colaboración. Primero, pues el trabajo remoto en comparación, o el trabajo en equipo, en comparación con hace 5 años, incrementó por 2. La realidad es que la transformación digital de las organizaciones sufrió una evolución de 5 años. Algunos expertos en tecnología dicen 5 años, otros 3 años. Sin embargo, evolucionamos a un paso agigantado, a un paso grande, o sea, sin precedentes. Y afortunadamente, la tecnología fue eso que nos catapultó a llegar a ese cambio. Muy bien. También nos vimos obligados a aumentar el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo incrementó en un 50% gracias a las herramientas que hoy existen, que bueno, puede ser Teams, puede ser Zoom, puede ser Slack, puede ser Trello, puede ser N cantidad de aplicaciones que hoy están disponibles en el mercado para que podamos trabajar. Muy bien. Y esto también ayudó a que exista un alto rendimiento en la parte de colaboración. ¿Por qué? Porque hoy la supervisión viene siendo muy compleja, inclusive pudiéramos decir que casi nula, hablando de supervisión presencial. Sin embargo, estamos hablando de que hoy la supervisión también evolucionó, ¿muy bien? Entonces, más bien nuestros equipos ahora
trabajan por objetivos, buscan cumplir ciertas metas, ciertos lineamientos, más que estar una cantidad de horas en la oficina. Y es justamente como trabajamos, por ejemplo, con Pucat. Buscamos ciertos objetivos y llegar a esos objetivos de acuerdo a una serie de tareas, estrategias y demás. Entonces, todo el trabajo remoto, toda la parte colaborativa cambió completamente. Y justamente aquí entramos a los temas de transformación digital. Pues, ¿qué es la transformación digital? Bueno, pues simplemente es como las organizaciones cambian con tecnología. En un término, en una traducción al español, algo muy simple. Y Microsoft también está adaptado a la transformación digital, partiendo de sus 4 áreas de negocio, hablando particularmente del lugar de trabajo moderno, que es de lo que se trata esta charla, ¿verdad? Hablando de aplicaciones de negocio, que pudiera ser un Dynamics 365, aplicaciones de infraestructura, y entra Azure, y datos e inteligencia artificial. Hoy los datos, pues, es el nuevo petróleo, es ese el nuevo contenido que nos ayuda y nos facilita la forma en que nosotros podemos tomar decisiones de una manera más ágil. Y ahí entra BI, entran inclusive inteligencia artificial con Azure, o los recursos de Microsoft 365. En todas estas áreas está enfocado. Estas son áreas de trabajo, ¿verdad? Porque existe el segmento de hogar, que ahí tiene un área bien desarrollada la parte de Microsoft, o el segmento gaming, para los que les guste el Xbox, también es un área muy desarrollada de la parte de Microsoft. ¿Cómo podemos, con estas 4 líneas, empapar o afectar de manera positiva a nuestras organizaciones? Y bueno, para llegar a una transformación digital realmente tenemos que, pues, no ir un paso a paso, pero sí buscar que ciertos puntos crezcan. Y justamente los ponemos al lado derecho de esta presentación, que es la parte de los 4 ejes. Uno es empoderar a los colaboradores. ¿Cómo hacemos que nuestros colaboradores tomen más responsabilidad de manera autónoma? ¿Cómo logramos que realmente puedan dar un resultado? Y justamente ahí es donde se catapulta. Por ejemplo, vamos a poner ejemplos bien simples. Si nosotros reservamos o hacemos nuestro calendario, nuestra agenda mediante el calendario de Outlook, automáticamente, si tenemos una conversación por Teams, podemos ver el estatus del colaborador. Eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente nos ayuda a no estar detrás de nuestros colaboradores. Ellos tienen su agenda, tienen sus responsabilidades, tienen sus objetivos, tienen sus tareas, y sobre eso tenemos que ir. Después, conectar con el cliente. Siempre es importante entender cada vez más a nuestros clientes, estar más de lleno, meternos en la operación, saber qué tienen, saber qué procesos podemos aportar. Y justamente es ahí donde va este segmento. Es bien importante. Hay clientes, hablando del lado de nosotros hacia nuestros clientes, que pues sí, son muy abiertos a decirte y a buscar la mejora continua. Hay otros que no, pero siempre existen formas de poder involucrar a nuestros colaboradores, poder pedirles que se metan en un proceso, poder pedirles que vean un prototipo, que vean una manera mejor de hacerlo, sugerirles, ¿no? Y eso es la parte de conectar con nuestros clientes. Después, hablemos de cómo optimizamos nuestras operaciones. El hecho de tener la mejor tecnología, ¿va?, nos hace que estemos transformados digitalmente. Esto simplemente es un paso, pero imaginemos que tenemos la mejor tecnología, pero seguimos todo haciéndolo en papel. Eso simplemente es desperdiciar una inversión de tecnología. Realmente aquí tiene que ir en sintonía. Así como tenemos la mejor tecnología, tenemos también que poder optimizar nuestros procesos, hacerlos digitales. Si vamos a, no sé, hacer rutas de mensajería, pues cuando entreguemos el paquete con el cliente, pues le tomamos una foto y lo subimos a una plataforma, y ahí estamos optimizando. Muy bien, en vez de que la aprobación sea mediante una firma en un papelito, bueno, lo podemos mandar por una tarea, por una plataforma en Forms, o mediante un correo electrónico, que puede ser muy simple. Eso es optimizar nuestras operaciones. No tenemos que irnos a desarrollar el software más automático del mundo. Ya si queremos llegar a eso, y en algún momento tendremos que llegar a eso, excelente. Pero la transformación y la optimización de las operaciones no tiene que ser necesariamente lo más complejo. Puede ser cosas tan simples
que nos ahorran tiempo y justamente el tiempo se transforma en más producción, ¿va? Y después tenemos que transformar nuestros productos. Eso es algo importantísimo. Por ejemplo, digo, la unidad de negocio de Microsoft 365 en la parte de servicios está de base en Guadalajara. Y sí, nosotros viajamos y atendemos a clientes por toda la República, ¿verdad? Sin embargo, aquí lo interesante es, hoy no se puede, hoy no es tan viable hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ahí están nuestras plataformas digitales. Muy bien, podemos enviar una conferencia, tener nuestras pláticas con nuestros clientes, tener este tipo de eventos que por lo regular son presenciales, ¿verdad? Y ahora ya no. Ahora nuestro producto, nuestra oferta se cambió a lo digital y de la misma manera tenemos que ver cómo nuestras organizaciones transforman sus productos de manera positiva con la tecnología, ¿va? Ese es un tema súper importante. Cuando nosotros logremos impactar de alguna manera estos procesos, podemos decir que estamos en ese proceso de transformación digital. Muy bien, es un paso a paso. Hoy se aceleró, sí. Sin embargo, eso es prácticamente lo que tenemos que ir haciendo. Ahora, hablando del lugar de trabajo moderno, que es de lo que se trata esta presentación, justamente vamos o estamos viendo cómo podemos llegar a ese punto. Y ahorita hablaremos un poco más a detalle de eso, ¿verdad? Primero, sí es importante modernizar, yo les comentaba, es padrísimo tener la mejor tecnología, a lo mejor los mejores equipos para trabajar, las mejores salas de conferencias, la mejor línea de producción, eso es importantísimo, excelente que lo hagan, pero eso es solamente un paso. Lo siguiente que tenemos que tener es, pues, cómo transformamos mediante la tecnología nuestros procesos y justamente es donde entra la parte de transformar. Y después, el hecho de subir a la nube, y esto también pasa cuando estamos en ambientes on-premise, en ambientes locales, tenemos que proteger todo eso. Muy bien. El hecho de que nosotros tengamos todo, ¿no? Poniendo un ejemplo, en un file server, no lo hace más seguro, no lo hace más sencillo. También tiene sus riesgos. Nada más que estamos muy acostumbrados a ese tipo de premisas, ¿verdad? A ese tipo de problemas. Sin embargo, cuando nos vamos a nube, no solamente lo volvemos también más colaborativo, accesible desde cualquier lugar, ¿verdad? Sino es que también tenemos que protegerlo y no es una responsabilidad del fabricante al que contratamos la nube hacerlo, es una responsabilidad compartida y justamente es donde entra la parte de proteger. Cuando nosotros queremos ver un lugar de trabajo moderno o transformar nuestro lugar de trabajo moderno, es muy importante ver estos tres puntos como un todo. Muy bien, transformar, modernizar y proteger. Los tres tienen que integrar, los tres tienen que coexistir. Si uno no coexiste, bueno, sí vamos a estar trabajando bien, vamos a estar haciendo diferentes funciones, vamos a estar pudiendo llegar a diferentes mercados, pero existe un riesgo latente en el caso de proteger, por ejemplo, ¿no? O si transformamos y protegemos, bueno, pero no modernizamos, nuestros procesos van a ser a papel o no van a ser lo más ágiles posible, que hoy lo necesitamos de esta manera, ¿correcto? Y ahora, construyendo la parte del lugar de trabajo moderno. Esto prácticamente va alineado en tres ejes. Vamos a verlo de esta manera, ¿muy bien? La parte de gente, la parte de personas, la parte de colaboradores, todo ese factor humano es uno de los puntos. Después está la parte de procesos, que también va completamente alineado con la otra lámina que acabamos de ver, y la parte de tecnología. Los tres coexisten. Hoy necesitamos que en la parte de personas, la parte de gente, la parte de colaboradores, identifiquemos el liderazgo. Ese liderazgo es el que nos ayuda y nos catapulta en nuestras organizaciones. Mejoremos nuestros procesos. El hecho de mejorar la colaboración interna y externa, sin lugar a duda, hace que nuestros procesos cambien completamente. Muy bien. Y que tengamos esa tecnología, porque está padrísimo que tengamos un ambiente de trabajo padrísimo, que tengamos procesos excelentes, pero si no alcanzamos a llegar a ciertos mercados o a ciertos tipos de clientes por no tener la tecnología, también nos vemos afectados y nos vemos un poco más lentos, ¿va? Y justamente los tres tienen que coexistir. Vuelvo a lo mismo, la transformación digital y el lugar de trabajo moderno van afectando a estos tres puntos y siempre lo tendremos que ver así. Siempre que pensemos en un proyecto de transformación digital hacia las organizaciones, es muy importante que consideremos cómo vamos a afectar a nuestros colaboradores, hablando de manera positiva siempre, cómo vamos a mejorar nuestros procesos, cómo vamos a mejorar nuestra tecnología. Siempre tenemos que tener muy claros estos tres ejes.
¿va? Porque los proyectos no son para nosotros, son para nuestros colaboradores y es para la organización. Ahora, hay algo bien interesante que ha sucedido, ¿muy bien? Que es, bueno, en las organizaciones de hoy en día existen, en teoría, 4 generaciones trabajando en un mismo ambiente. Muy bien, está Baby Boomer, está la generación X, están los Millennials y ahora la generación Z. Muy bien, hablando de edades y es cómo se les contextualiza, ¿verdad? Sin embargo, no es lo mismo pues, cómo trabaja una generación X o un Baby Boomer, perdón, que una generación Z. Particularmente, hablando de la generación Z, ellos son colaboradores, son personas que nacieron con la tecnología, ya nacieron con el smartphone o con el iPad en la mano, hablando de una marca, ¿verdad? Pero con ese dispositivo en la mano, pero lo interesante de esto es que nosotros no, nosotros tuvimos que transicionar y adoptar esa tecnología y no es lo mismo. Por eso es que muchos de estos colaboradores se sienten muy cómodos haciendo videos, las redes sociales, abriendo sus cámaras, ¿verdad? Mientras que otros no. Curiosamente, esta presentación o esta lámina que les estoy mostrando habla de cómo se sienten más cómodos las diferentes generaciones, hablando de un estudio, que inclusive ahí está el enlace, ahí cuando reciban la presentación lo pueden abrir, lo pueden leer, está muy interesante, les recomiendo que lo hagan, ¿correcto? Y lo interesante es cómo la organización puede ser digitalmente incluyente. ¿Por qué? Porque la generación Baby Boomer o la generación X cuenta con toda la experiencia, toda esa visión, todo ese enfoque, pero la generación Z o los millennials tienen justamente esa innovación, esa creatividad que hoy necesitamos y esa combinación de todas esas generaciones hace a las organizaciones muy incluyentes, las hace innovadoras, las hace adaptables a los cambios. Entonces tenemos que pensar en todo esto. Hay temas como el email, que bueno, hoy es parte de nuestro día a día. La verdad es que dudo mucho que el email pueda desaparecer en algún momento. Sin embargo, hay que entender para qué funciona el email, ¿verdad? Existen las plataformas de comunicación, como pudiera ser redes sociales, Teams, WhatsApp, Zoom, etcétera. Ese tipo de plataformas, bueno, están diseñadas para un enfoque y hay que pensar muy bien en esto. Muy bien. Entonces, debemos, como organizaciones, ser digitalmente incluyentes. Debemos tener ese ambiente colaborativo habilitado para que todos podamos trabajar y hoy, más que nunca, adaptarnos a este cambio. Muy bien. Ahora, lo siguiente es, pues ya hablar un poco de lo que es Microsoft 365 y como van a entender, hoy no hablaremos tanto de Office 365, inclusive ahorita le dedicaré un poco de tiempo a platicar de esto. Sin embargo, muchos me preguntan o no sabemos cómo iniciar entre tantas aplicaciones que tiene hoy Microsoft 365. Si se las pongo sencillo, estas tres. Estos tres son el eje de la colaboración en nuestras organizaciones. Muy bien. Y todos lo conocemos. Quizás Yammer no, ¿verdad? Yammer es, pues a lo mejor el frijolito del arroz, no sé. A lo mejor ese que no se nota tanto o no le hace tanto sentido a las organizaciones, pero es muy útil, ¿va? Es extremadamente potente. ¿Y cómo se le debe leer esta lámina, esta presentación? Bastante simple. Outlook viene siendo el core de organización personal. Así lo tengamos. Yo estoy más que seguro que alguno de ustedes ha caído en el famoso email chat. ¿Cuál es el email chat? Simple. El que yo te contesto, ok, ¿cómo estás? Saludos, etcétera, ¿no? Y así se va. Y ya tienes a 10 personas en un email y de repente alguien se equivoca y le pone responder a uno en vez de responder a todos y ya tienes 2 email chats. Y eso es un caos total. ¿Por qué se hace esto? Porque Outlook no está diseñado para un chat. Outlook viene siendo nuestra agenda. Ahí podemos organizar, estructurar toda nuestra agenda. De tal manera que justamente podemos interactuar o ver la agenda de nuestros colaboradores, la agenda de nuestros jefes, etcétera, ¿no? Y justamente esto no debe ser intimidante para nosotros, todo lo contrario. Ahí se ve lo que estamos haciendo, si estamos trabajando en un reporte, si estamos en una reunión, si estamos platicando con un cliente, si estamos haciendo una campaña publicitaria, si estamos vendiendo. Ahí es justamente donde se ve todo eso, en la agenda.
Y también, si queremos ponerle ciertas restricciones para que no se vea todo, pues también se puede hacer, el Outlook lo permite. También Outlook permea la parte de organización por tareas. Las tareas son importantes y justamente las tareas que eran de Outlook hoy les está absorbiendo una plataforma que se llama To-Do. Si no la han visto, bueno, hablaremos después de esa plataforma, pero To-Do viene siendo ahora las tareas de Outlook. Muy bien. Después, vámonos a la parte del equipo. El trabajo en equipo es algo que duele mucho, ¿no? Es muy complejo. Casi siempre luego queremos hacer todo nosotros, o nosotros, o nosotros, y es bien difícil, ¿no? Desde a veces delegar una tarea, si nosotros somos líderes de algún tipo de equipo, ¿va? Delegar una tarea, o bien también el hecho de poder, no sé, colaborar con alguna otra área, ¿no? Los de sistemas con los de finanzas, o los de contabilidad con los de recursos humanos, no sé, diferentes unidades de negocio. Teams viene siendo esa plataforma o ese conducto donde justamente nosotros podemos o tenemos todas las herramientas para poder trabajar en equipo. Muy bien. ¿Por qué no hablo de Planner? ¿Por qué no hablo de SharePoint? ¿Por qué no hablo de OneDrive? A lo mejor se lo preguntan. Bueno, porque Teams absorbe todo esto. Teams viene siendo ese hub, ese punto central donde entran todas las aplicaciones y ahí podemos gestionarlas. Una muy buena práctica que se las recomiendo es cuando crean, por ejemplo, un plan de trabajo o un proyecto en Planner, en vez de crearlo directamente en la plataforma, mejor créenlo en Teams, creen un grupo y desde allí hacen su Planner. ¿Por qué? Porque ahí tendremos archivos, tenemos conversaciones, tenemos integración con esas tareas, tenemos todo desde un punto. Entonces, Teams viene siendo esto. No se quitan las demás aplicaciones, simplemente vienen siendo gestionadas ahora por Teams. Y ahí es donde entra la parte de equipo de trabajo. Y después entra Yammer. Y Yammer viene siendo ese conducto para tener comunicación con toda la organización. Probablemente muchos de ustedes usen el Outlook como ese medio de comunicación formal. Y ese Outlook no necesariamente tiene que cambiar, ¿va? Simplemente Yammer da ese conducto o ese punto de partida donde nosotros podemos justamente tener una comunicación integral con la organización, muy sencillo, y siempre tener la información que queremos. ¿Qué es lo que sucede? Es algo muy similar con el ejemplo del email chat. Cuando nosotros tenemos colaboradores, que en todas las organizaciones pasa, nosotros tenemos colaboradores así, que tienen muchos correos electrónicos sin leer. Entonces, ¿qué sucede? Si yo le envío un correo de, por ejemplo, cumpleaños, ¿verdad? Bueno, ese es uno más del 1000 o del 2000 correos electrónicos que tenemos sin leer. ¿Muy bien? Si yo envío un día feriado, ese es uno más de los 1000 o 2000 correos electrónicos que tenemos que leer. ¿Qué mejor que tener una plataforma que tiene un estilo de red social, que ahora estamos muy cómodos con ello, y justamente a través de esta plataforma poder tener toda nuestra comunicación? Y justamente esa es donde entra Yammer, ¿va? Yammer viene siendo ese punto central donde podemos tener toda la comunicación, no como chat y no como correo electrónico, más bien como un estilo red social. Y la idea no es tampoco que ustedes se alarmen por la parte de la red social, más bien la idea es que justamente ustedes lo tomen como una herramienta para potencializar la comunicación, potencializar la innovación, las ideas y la adaptabilidad. Ese es el punto de Yammer. Muy bien. Ahora, ¿cómo se leería nuevamente toda esta lámina, toda esta presentación? Muy simple. Outlook, organización personal, ¿va? Teams, trabajo en equipo. Y Yammer, comunicación con toda la organización. Así deberíamos de verlo, así debemos interactuarlo, y es el punto de partida más sencillo para que ustedes puedan adoptar las demás soluciones de Microsoft 365 y que impacten de manera positiva a su organización. Muy bien. Ahora, vamos al punto donde quería llegar. El webinar justamente se llama Trabajo Remoto Seguro con Microsoft 365. Y es importante aclarar que Microsoft 365 no es Office 365. Ahorita es mucho más complejo marcar la diferencia, y ahorita voy a hablar un poco de eso. ¿Por qué? Porque justamente hubo un cambio de nombre de los productos. Digo, si antes se llamaba Office 365 Business Essentials, hoy se llama Microsoft 365 Business Basic. Si antes se llamaba Office 365 Business Premium, ahora se llama Microsoft 365 Business Standard.
Muy bien. Antes existía un producto que se llamaba Microsoft 365 Business, que ya era tal cual el concepto de Microsoft 365, y ahora existe un producto que se llama Microsoft 365 Business Premium, que es muy similar a lo que antes teníamos con Office 365. Es un poco enredoso, pero realmente lo interesante de esto es cómo justamente potencializa las organizaciones y cuáles son las diferencias. Entonces mi mensaje va a ser, Microsoft 365 no es Office 365. Es una evolución, existen versiones, pero el concepto original con el que salió este producto va relacionado al lugar de trabajo moderno, enfocándonos a 4 puntos, que ahorita los veremos más adelante. Muy bien. Ahora, ¿por qué tenemos que preocuparnos justamente del lugar de trabajo remoto seguro? ¿Por qué? Por esto. Muy bien. Discúlpeme que esté en inglés, es una información que nos pasó Microsoft. También discúlpeme que no tenga la última de la última de la última. La verdad es que los cambios van demasiado rápidos, pero esta información nada más sirve como para darnos un poco de entendimiento de qué tan grande ha crecido los ciberataques o los cibercrímenes en lo que estamos viendo actualmente. Muy bien. Hablamos de alrededor de 23 millones de phishing detectados en marzo de 2018. Hablamos de ataques dirigidos hacia passwords. Hablamos de brechas de seguridad. Hablamos de que los ataques en general se han incrementado un 300%. Y hoy en la contraseña se estima que alrededor de 350,000 nuevos malware hay al día, no al mes, no a la semana, al día. Entonces, imagínense el riesgo que existe, ya que nuestros colaboradores ya no están en la oficina. Les decía, yo llevo 5 meses sin trabajar en la oficina, ¿va? Yo estoy desde hace 5 meses en mi casa trabajando, igual que todo mi equipo, igual que casi todos mis colaboradores. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo logramos justamente defendernos? Y justamente ahí es donde entra Microsoft 365. Y poniéndolo en un contexto, esto es lo que vivimos hoy. Vivimos entornos domésticos, vivimos o tomamos conferencias auditivas para que no choquemos, ¿verdad? Por Teams o por el difunto Skype, que ya muy pocos lo tienen, ¿verdad? Pero los que lo tienen, excelente. Mediante vamos en los traslados, muy bien, o en cualquier cafetería, o en las salas de juntas, inclusive hoy ya se impactan las líneas de producción, queremos interactuar con nuestros colaboradores que antes no interactuábamos tanto, y ahí es donde entra. Microsoft 365, el concepto original, no el que les puse hace rato, recuérdenlo, Microsoft 365 en sí no es Office 365. Hubo un cambio de nombres, ya se llama Microsoft 365, pero no tiene lo mismo, justamente no tiene el mismo enfoque que Microsoft 365. Microsoft 365 en sí son 3 componentes. Windows 10, que ya desde que nosotros compramos un dispositivo o un equipo de cómputo empresarial, ya tenemos a lo mejor una versión Pro, ¿va? Tenemos Office 365 y Enterprise Mobility Plus Security, que es la última pestaña de la barra de arriba, que es EMS. Muy bien. Y justamente allí es donde entra ese Modern Work, ese lugar de trabajo moderno, ¿va? Ahora, si hablamos de productos, estos son los únicos o los 3 productos que tienen como tal los conceptos o todos los recursos de Microsoft 365. Son los cambios que ha habido. Me parece que hay una pregunta. Hola, buen día a todos. Sí tenemos una pregunta. Ajá. Microsoft recomienda que la productividad gire en torno a esos 3 aplicaciones que comentaste hace un momento. Yammer no es un servicio que Microsoft le haga mucho ruido o que hable mucho de él. ¿Esto es porque no seguirá vigente en cierto momento? De hecho, Yammer acaba de sufrir una actualización. Es una plataforma que no, a lo mejor no es el core del negocio, porque inclusive hoy no se habla tanto de Outlook, hoy tampoco no se habla tanto de Exchange, tampoco no se habla tanto de Planner. ¿Por qué? Porque hoy Microsoft realmente la estrategia está centrada a seguridad, automatización y Teamwork. Y Teamwork viene siendo Teams, prácticamente. No quiere decir que va a dejar de existir, todo lo contrario. Hace un par de meses hubo una actualización, nosotros ya la corrimos en CompuCat,
Estamos trabajando con algunos clientes con un proyecto de transformación incentivado por Microsoft para Yammer y también lo vamos a correr con ellos. Nada que ver. Yammer sigue siendo impulsada, sigue siendo parte del framework de colaboración, todavía está dentro de todo el enfoque y no es que vaya a desaparecer. Lo siguen actualizando, lo siguen potencializando. Si no lo han explorado ahora, Yammer también ya se puede integrar con Teams. Entonces, todo lo contrario, va en crecimiento. Que no lo pongan como una punta de lanza es un tema muy diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy está centrada la estrategia en estos que les comentaba, ¿no? La parte de Teams. Teams es como el core, hoy su joya de la corona de Microsoft. Muy bien. Viene siendo la parte de seguridad y cumplimiento, cómo defendemos esta parte. Y la parte de Power Platform, que Power Platform, más que irnos solamente a la parte de Microsoft 365, tiene un poco más de alcance, pero también ahí entra Power Apps, entra Power Automate, entra Power BI, ¿verdad? Y esos son los productos que hoy más les está empujando Microsoft. No quiere decir que vaya a desaparecer. Muy bien. Ahora, no sé si esto resuelve la pregunta. Con todo gusto, si hay otra duda, aquí seguimos, ¿verdad? Ahora, hablando de los recursos principales que tiene Microsoft 365, lo tenemos que dividir en estas tres suites. Nada más son estas tres suites, ¿va? Y no hay que confundirnos. Ahorita les voy a explicar. No todas estas suites tienen todos los recursos que están del lado derecho. Estos son algunos de los recursos más importantes o recalcados de esta plataforma. Muy bien. Y hablando de las suites, son Microsoft 365 Business Premium. Antes existía un Office 365 Business Premium. Recuerden, ese Office 365 Business Premium cambió de nombre y ahora se llama Microsoft 365 Business Standard, pero sigue siendo el mismo producto. Si ustedes tienen un contrato anual con este tipo de recursos, simplemente van a ver en sus consolas un cambio del nombre. No quiere decir que crecieron o hicieron el upgrade hacia esta versión de Microsoft 365 Business Premium. Después está Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5. Y ahí es donde entra un poco la parte de la confusión, porque todavía existen, y así seguirán, la parte de Office 365 E3 o la parte de Office 365 E5. Esos productos hoy todavía los podemos contratar tal cual como se llaman, ¿verdad? Pero tampoco no es lo mismo Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5 que los anteriores mencionados. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque estos productos que les estoy mencionando, y hablando de producto, hablando de solución, tienen Windows 10 incluido. Dependiendo de la versión que nosotros tengamos, es el Windows 10 que vamos a tener. Desde una versión Business hasta una versión Enterprise en las dos últimas, ¿verdad? Y al tener Windows 10 mediante estos recursos, inclusive también tenerlo como una versión Pro, tenemos acceso a otros recursos. Muy bien. Después, estos licenciamientos tienen Office 365 en sus respectivas versiones. Por ejemplo, si hablamos Microsoft 365 Business Premium, en estricta teoría tiene Microsoft 365 Business Standard incluido. O sea, que la suite de Microsoft 365 Business Premium absorbe este recurso y te lo da ya incluido, ¿va? Y por último, tienen EMS. Y EMS viene siendo Enterprise Mobility Plus Security, que ese es el segmento de seguridad. Los tres combinados en una estrategia de Modern Work potencializan y hacen que sea seguro nuestro trabajo. Y aquí hablaremos de algunos recursos que vienen incluidas con estas versiones. Por ejemplo, Windows Hello. Windows Hello, perdón, viene desde la versión Pro de Windows 10, pero ahora muchos no lo instalamos. Si lo tenemos en esta suite, inclusive lo podemos gestionar desde Azure Active Directory. Ahorita hablaremos un poco de ello. Hablamos de Windows Enterprise, ¿verdad? Windows 10 Enterprise. Si tuviéramos una versión de Windows 10 Pro, lo pudimos subir a la Enterprise que nos da componentes avanzados de seguridad. O también tenemos Microsoft Defender ATP. ¿Qué es Microsoft Defender ATP? Estoy seguro que todos conocen lo que es Microsoft Defender, Windows Defender, el antivirus que viene con Windows 10 desde las versiones Home. Pero cuando nosotros tenemos Microsoft Defender ATP, cambia completamente el entorno de trabajo. La realidad es que el motor con el que funciona y la gestión que tiene se vuelve excelente. Y no solamente llegamos a Windows 10, sino es que también podemos ahora defendernos en Office 365. Es muy bueno, inclusive, digo, he tenido comentarios de ciertos socios con los que hemos estado trabajando muy de la mano, que ya están tomando la decisión de mover y quitar su antivirus por Microsoft Defender ATP.
por la potencia que tiene, y aparte de que, bueno, pues llegar a diferentes plataformas, con una licencia, pues prácticamente, con una licencia el usuario licencias todo, hay varios recursos importantes, y si ya tienes Office 365 o Microsoft 365 en algunas versiones, justamente hace el match perfectamente. Y por último, está la parte de Enterprise Mobility Plus Security, y este recurso trae varios componentes, ahí es donde se centra principalmente la parte de protección y compliance. Entre ellos está Azure Active Directory, que Azure Active Directory, no nos equivoquemos, no es que tengamos un servidor haciendo replicación de nuestro directorio activo en la nube, no. Esto lo tenemos desde nuestras versiones básicas de Office 365, Microsoft 365. Nos ayuda a gestionar toda la parte de políticas, de roles del usuario en la nube. Eso es lo que hace Azure Active Directory. Pero en las versiones Enterprise de Mobility Plus Security, o las versiones Premium, perdón, aquí lo que tendremos es un alcance mayor para poder hacer diferentes puntos que ahorita los explicaremos. Está Azure Information Protection, que es un recurso para proteger los documentos. Esto está cambiando particularmente ahora al tema de Microsoft Information Protection, ya va a cambiar el nombre, va a tener un alcance muy similar a través de algo que se llama Unified Labeling. Tenemos la parte de Intune. Intune es nuestro gestor de dispositivos, y aquí hablamos de cumplimiento de ciertas características para la seguridad de nuestros dispositivos, pero también de nuestras aplicaciones, y ahí es donde entra lo interesante. Muy bien. Hablamos de Cloud Security, que también ahorita lo vamos a hablar un poquito más a detalle. Cómo podemos defendernos desde un solo punto. Muy bien. Hablamos de Advanced Threat Analytics para defendernos también de amenazas. Y hablamos de Advanced Threat Protection, que justamente se complementa con Defender ATP. ATP significa Advanced Threat Protection, protección contra amenazas avanzadas. Muy bien. Y justamente esto nos da el recurso completo. Impactamos a todo. Windows 10, no solamente Windows 10, también otro tipo de dispositivos, ¿verdad? Tenemos la parte de productividad y tenemos la parte de protección. Muy bien. Y ahí es donde entra esto. Muy bien. Este es el framework que recomendamos, también es una información que nos ayudó a Microsoft a compartirla y que hoy lo ponemos a su disposición. El framework donde nosotros podemos trabajar de manera ordenada y llegar a ese lugar de trabajo moderno, seguro, sin morir en el intento, sin quemarnos las pestañas, ¿verdad? Algo muy simple. Y tenemos que ir por 4 pilares. Todos los que tenían o en sus versiones está una versión basic de Microsoft 365 o de Office 365, están centrados en el punto 3. El punto 3 es productividad y colaboración, como pueden ver en la presentación. Pero ¿qué pasa? Hemos descuidado gestión e identidad. Hemos descuidado nuestros dispositivos, administración de dispositivos y aplicaciones. Y probablemente hemos descuidado el gobierno de datos y protección de la información. Muy bien. Esto no quiere decir que si ustedes hoy se quedan con su file server on-premise, están expuestos o están exentos a este tipo de protección. No. De todos modos, hoy en nuestro segmento on-premise también tenemos que fijarnos en estos 4 puntos. ¿Cómo lo hacemos? Y justamente ahí es donde viene el paso a paso. ¿Cómo impactamos esto? Bueno, existen 2 partes. Existe una parte que está en el backend y está una parte en el frontend, o sea, frente al usuario, lo que ve el usuario final. Muy bien. Y de un lado, pues tenemos las áreas que principalmente lo involucran, no son todas, áreas de tecnologías de la información y las áreas de seguridad. Ojo, cada vez más organizaciones ya tienen un área designada para seguridad de la información. Y eso también es una tendencia muy importante, porque no podemos, los que estamos administrando TI, también defendernos, es muy complejo. Inclusive, la parte de TI tiene que ser auditada. Muy bien. Nosotros, por ejemplo, en Compucat, al tener especialistas en ciberseguridad, en diferentes metodologías de protección, lo que nosotros hacemos es tener un comité. Y ese comité ¿tiene personas de TI? Sí, sin embargo, está aparte, ¿no? Nosotros también tenemos la posibilidad de poder auditar, revisar, defender diferentes cosas dependiendo del tipo de amenaza. Entonces, cada vez es más latente eso. Y es bien importante también entender que la parte de productividad y colaboración prácticamente impacta a cualquier área de la organización. Y también la parte de gobierno de datos y protección de la información. ¿Por qué lo hace de esta manera?
porque los que generan la información que puede considerarse confidencial puede ser capital humano, RH, gestión de talento, mercadotecnia, comunicaciones, pudiera ser el área de finanzas, el área de administración, todo ello, ¿va? Entonces, toda la parte de frontend prácticamente es toda la organización. Todos los que nosotros generamos información que pudiera considerarse confidencial, viene siendo esa parte de frontend, ¿va? Ahora, ¿cómo podemos ir como un paso a paso? Para desglosar y entender un poco más. Aquí vamos a tener una transición. Justamente vamos poniendo los principales puntos. Permítanme, parece que hay otra pregunta. Adelante, Alisma. Gracias, Alan. ¿Cuáles serían los primeros pasos de seguridad recomendados para la consola de 365 y como primera fase, en qué nos ayudaría? Perfecto, muy buena pregunta. Tengo una diapositiva al final donde voy a hablar un poco de eso, de lo que pueden hacer con lo que ya tienen, pero hoy te puedo decir que lo principal de lo que están sufriendo las organizaciones es suplantación de identidad. Y la suplantación de identidad la aniquilamos, la bajamos la probabilidad de que pase con dos tecnologías. Una probablemente ya lo tengan, el otro quizás no, dependiendo de su licenciamiento, que es la parte de multifactor de autenticación, que ya viene incluida en todas las versiones, y otro es la de Advanced Threat Protection para Office 365. Si podemos combinar estas dos de una manera positiva, realmente lo que tendremos es una probabilidad del 90-96% de probabilidades de que no seamos suplantados. Esas son las principales, pero realmente la estrategia puede ir mucho más allá. Podemos hablar de temas de roles, podemos hablar de temas de detección de patrones, podemos hablar de protección de dispositivos a los que estamos entrando. Y justamente estos son los 4 pilares que deberíamos considerar. Si no quisiéramos irnos muy lejos y empezar un paso a paso, estas dos serían perfectas: protección contra amenazas avanzadas y MFA. Que con eso basta. Muy bien. Como un siguiente paso, ahora sí siguiendo el framework, tenemos la parte de identidad. Y en la parte de identidad nosotros nos ponemos o nos posicionamos con 3 puntos. Gestión de acceso de identidad, que eso es un excelente. Cómo podemos entrar, ¿va? Single sign-on, para los que no tienen ligado su domain controller con Office 365, háganlo. La verdad es que trae más beneficios. Es muy buen recurso, muy buena administración. Bien. Validación de acceso también es un punto importante, que esto, digo, no sé si se alcanza a ver toda la imagencita, pero ahí hay una persona subiendo en un carro, en transporte, ¿verdad? En un avión, y eso significa de validación de acceso basado en localizaciones o en condiciones. Después está la parte de administración de dispositivos y amenazas. Aquí entra la parte de aplicaciones y dispositivos, un despliegue controlado, muy bien. Autoservicio, también podemos hacer un autoservicio de gestión de dispositivos. Después entra la parte de productividad, que esta la tenemos más dominada: reuniones, BI, manejo de juntas, manejo de agendas, etcétera. Y después está la parte de gobierno de datos. Gobierno de datos, pues está la parte de retención, búsqueda, todo el tema de compliance, ¿va? Y toda la parte de compartir información segura, que se administra con 2 recursos, DLP y Azure Information Protection. Así es como deberíamos de considerar, ¿verdad? Sin embargo, hoy el mercado está inundado de marcas que se dedican a esto. Aquí hablo de algunas, ¿no? Por ahí está Symantec, está Facebook, está G Suite, está Okta. O sea, hay N cantidad de marcas, N cantidad de fabricantes que se dedican a esto. Ninguna es mala, ninguna es excelente tampoco. Todas tienen sus ventajas. Pero lo interesante es que cada marca pues tiene sus tipos de licenciamiento, sus tipos de recursos, y evidentemente muchas cosas te las dan como extra y te las cobran. Y eso es un tema bien importante, porque también así lo hace Microsoft, hablando muy claro, ¿verdad? Pero ¿cómo lo podemos hacer de una manera más óptima? ¿Cómo podemos centralizar todo en una sola plataforma? Bueno, pues justamente ahí es donde entra la plataforma de Microsoft. Y hablando particularmente Microsoft 365, que son estos recursos en sí. Y ahí ya hablamos tal cual como de producto, ¿va? Hablamos de cada punto, cómo lo podemos gestionar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con Azure Active Directory, que es el primer punto del lado izquierdo, hablamos de gestión de identidad. Y si tenemos versiones premium,
podemos llegar a otros ambientes. Por ejemplo, puede ser, o entre ellos está, generar acceso condicional. Si estoy en la red de la oficina, bueno, en ese momento no me pidas un MFA. Si estoy fuera de la red de la oficina, bueno, entonces pídele MFA para ciertas aplicaciones o simplemente no les dejes acceder. Digo, para los que no sepan qué es un MFA, un multifactor de autenticación, si lo quisiéramos ver es como el token bancario, eso se puede activar y eso lo podemos hacer basado en condiciones o basado en patrones. Muy bien. ¿Cuál sería un patrón? Bueno, un inicio de sesión riesgoso basado en las condiciones de las IPs o pudiera ser un viaje atípico, un viaje imposible, que ahorita me encuentro en Guadalajara y en 5 minutos estoy en Londres. Eso se hace mediante VPNs y justamente eso entra dentro del comportamiento normal y a través de esto generar acciones preventivas y correctivas. Eso es lo que hace Azure Active Directory. Aparte de que podemos llegar a otras cosas. Por ejemplo, en las versiones Premium P2, hablando particularmente, tenemos acceso a recursos como dar ciertos roles por cierto tiempo bajo ciertas condiciones. Puedo darle un rol de administrador de Exchange a un colaborador por cierto tiempo. Eso se llama Identity Privilege. Esta parte de prevención de identidad nos ayuda a llegar a otros puntos. O también, por ejemplo, los que tienen este ambiente híbrido o ambiente fusionado entre nuestro domain controller replicando hacia Office 365, perdón, también pudiéramos hacer un punto de restablecimiento de contraseñas. Hay un servicio en las versiones premium de Azure Active Directory que nos dan el recurso para poder generar este ambiente. O sea, que yo hago un reseteo de contraseñas de manera automática en mi nube y automáticamente se replica a mi domain controller. ¿Va? Eso también se puede lograr. Pero esto solamente es con las versiones premium. Con las versiones basic, ¿qué podemos hacer? Simple, habilitar el MFA. Es un MFA mecánico, funcional, excelente, sí, pero es mecánico. Siempre te lo va a pedir para tenerlo muy simple. ¿Va? Ahora, en la parte de dispositivos, aquí entra Intune. Bueno, ¿qué hacemos con Intune? Defender nuestro dispositivo. Hacer que los dispositivos que entran a nuestras aplicaciones en Microsoft 365, en nube, automáticamente tengan que cumplir con ciertos requisitos y si no, no les doy acceso. Hoy yo no sé si mi equipo de trabajo, por ejemplo, está en el equipo de la empresa. Yo no lo sé. ¿Cómo hago esto? Bueno, pues yo con Intune despliego una política de cumplimiento para que al menos el equipo deba estar con una contraseña hexadecimal y deba estar con el disco duro encriptado. Y con estos dos, pues yo ya puedo decir, bueno, ya está medianamente seguro y justamente le doy acceso. Eso hace Intune. Y Intune cumple con todos los requerimientos de seguridad a nivel dispositivos. Muy bien. Y también aquí es donde entra Windows 10, porque Windows 10 se enrola con esta parte de los recursos. Después está la parte de productividad y colaboración, por lo mismo, ya lo hemos dominado. Muy bien, ya es algo más complejo, más sencillo. Entonces no hablaré tanto de detalle. Y por último, está la parte de protección de la información. Y les decía, aquí entran dos recursos. La parte de Azure Information Protection y DLP. DLP solamente está incluido en los licenciamientos de Office 365 E3, Office 365 E5. En estos dos recursos no tienen Azure Information Protection. Si quisiéramos tener la combinación de los dos, tendríamos que irnos a Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5 y con sus respectivos alcances. Muy bien. Esto que estamos viendo, esto es Microsoft 365. Eso es el enfoque que tiene. Y así es como debemos proteger y así es como debemos planear nuestra estrategia. Vuelvo a lo mismo. Hoy los entornos ya cambiaron. Fue lo primero que platicamos. Ya no estamos en la oficina. Ya nuestros firewalls ya no funcionan. Ya nuestro Active Directory protege medianamente. Muy bien. Hoy ya no es así. Hoy tenemos que llegar a donde estén nuestros colaboradores, en los dispositivos que estén defendiendo la información. Muy bien. Ahora, para ponerlo como en un resumen, ¿dónde impacta Microsoft 365? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a empezar del lado izquierdo, en la parte de arriba, donde entra Endpoint, detección y respuesta, que es donde está Windows Defender ATP. Después está la parte de Identity y administración de acceso, y acceso administrado. Ahí es donde entra Azure Active Directory a través del Conditional Access y diferentes detección de patrones. Después está Data Loss Prevention, que ahí es donde entra Azure Information Protection y DLP.
En medio tenemos a la parte de endpoint, administración unificada, ahí es donde entra Intune. Si tenemos infraestructura en nube, que ahorita ya es más común que lo hagamos, que lo tengamos, ahí entra, por ejemplo, Azure Security Center. No necesariamente tiene que ver con el Modern Work, pero es importante mencionarlo. Arriba está el Security Score. El Security Score prácticamente nos dice, a través de unas métricas, en comparación del mercado, cómo estamos a nivel seguridad. Eso es un tema bien importante. Muy bien. Y arriba está la parte de Security Graph. Graph es un API que nos ayuda a conectarnos a los servicios de Microsoft, y con el Security Graph nos ayuda a tenerlo interactuado de manera segura. Y en el centro está Microsoft Cloud App Security. ¿Qué es esto? Un CASB. Viene siendo un broker de seguridad que se encarga de administrar todos los demás recursos que giran a su alrededor. Y justamente ahí es donde entra, en la parte más sencilla. Todas las aplicaciones que vimos de las diferentes marcas hace un par de diapositivas se centran aquí. Prácticamente todos los puntos que vimos anteriormente, Microsoft 365 los puede defender y los puede centralizar. Y lo hace de una manera no solamente más sencilla, sino que también lo hace de una manera más económica. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con lo que ya tenemos? Pregunta del millón, ¿verdad? Porque probablemente eso es, de hecho hubo una pregunta hace un momento así. Yo les diría, céntrense en estos 3 puntos. Probablemente algunos lo tienen, algunos no lo tienen. El punto número 1, que es configurar el MFA de Office 365, ese todos lo tienen, ¿va? No hay usuario que no lo tenga. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando nosotros contratamos una licencia, viene un recurso que se llama Office 365 Basic. Y ahí es donde entra, ¿va? Implementar ATP, ese sí no lo van a tener a menos que tengan licenciamiento de Office 365 E5. Es el único recurso. Pero si lo quisieran implementar, realmente es un recurso que es bastante accesible. Muy bien. Y por último está la parte de DLP para Office 365 y alertas. Y estas alertas van relacionadas con el comportamiento de los usuarios. Las alertas ya están incluidas, ya tienen ciertas alertas que pueden configurar para que les estén notificando bajo ciertas acciones, cuando se compartan publicaciones con externos o cuando se borran de manera masiva información de OneDrive o SharePoint, entre otros, ¿verdad? DLP sí tendríamos que irnos a una Office 365 E3 o la versión de E5. Muy bien. ¿Hay una pregunta, Lisma? Sí, tenemos una pregunta. Advanced Threat Protection, ¿en qué licenciamiento viene? ¿Esto es licencia por usuario? La verdad es que hay una métrica ahí bien interesante para poderlo revisar. Ahí tendríamos que platicarlo más bien de manera privada, porque realmente hay una métrica ahí bien interesante. Pero viene el licenciamiento de Office 365 E5, nada más, o por separado. Existen 2 planes, particularmente el plan 2, el que tiene más alcance, y es el que yo recomiendo, porque te da un simulador de ataques, entre otras funciones muy interesantes. Con todo gusto, déjanos sus datos y lo platicamos en privado. Muy bien. Entonces, estos son los puntos que deberíamos tener. Si ya tienen unas licencias E5, automáticamente ya tienen todo esto. Si no tienen E5, tienen Business Basic, Business Standard, etcétera. Bueno, hay ciertos componentes que pueden hacer, a otros que pues tendrían que ponerle add-ons, pero con estos puntos de partida podemos defendernos de una manera más óptima. Ahora, lo siguiente es, pues, ¿dónde podemos apoyarlos, verdad? Como les mencioné al inicio, pues ya tengo una trayectoria en este tipo de plataformas, y adicional a esto, pues hay un equipo que está trabajando con nosotros y nos ayuda a desplegar estos recursos, y justamente aquí es donde entra esta parte. Nosotros tenemos diferentes servicios consultivos, desde implementaciones hasta algo más complejo, una consultoría. Inclusive podríamos ver el Security Score y hacer diferentes dimensionamientos para entender los procesos que están dentro de la organización, con el fin de poder darles una propuesta o hacerles algún tipo de consultoría muy especializada. La idea es que puedan acercarse con nosotros. Cada organización tiene sus respectivas necesidades, tiene sus tecnologías, pero la idea es que puedan y se sienten con la libertad de poder acercarse y poder preguntarnos. Siempre, digo, en las conversaciones que tengo con todos ustedes, siempre comento, o sea, preguntar pues, no cuesta. Ustedes pregúntenme, yo les voy a ayudar, les voy a decir de qué se trata, inclusive les paso documentación y sin lugar a duda con eso pueden avanzar. Muy bien. Y también tenemos una parte de pólizas donde nosotros podemos, a través de nuestro equipo de mesa de ayuda,
solventar diferentes escenarios como los que estuvimos viendo. Ojo, si no tienen el licenciamiento, pues simplemente no van a poder llegar a ese punto, ¿verdad? Tendremos que escalar a ese licenciamiento. Y también habrá varias cosas que podremos, necesidad de implementar, pero pues podemos soportar o ayudarlos a resolver diferentes situaciones de amenazas con lo que ya tienen. Ahora, ya para ir concluyendo, digo, ahí está el correo donde nos pueden mandar información, perdón, pueden pedir información al área de servicios, que es info365@compucat.com.mx. Ahí nos pueden escribir con toda confianza. Muy bien. Y bueno, en conclusión, Microsoft 365 es una plataforma de solución inteligente y segura que proporciona herramientas donde fomenta la creatividad, diseñada para el trabajo en equipo, ofrecer mayor simplicidad y con una seguridad inteligente. Les vamos a dejar algunos enlaces, por favor, cuando tengan oportunidad de revisarlos, léanlo. Muy bien, les mencionaba también, hace rato derivado de la pregunta, cuáles son los recursos particulares donde tienen ciertos recursos, ciertas licencias, ¿verdad? O cuál es el enfoque de Microsoft que ha venido presentando últimamente. Muy bien, entonces ahí están cierta información y si tienen alguna duda, pues estamos para servirles. Y por último, les dejo mis datos, muy bien. Cualquier duda, cualquier comentario, por favor, ahí están mis datos. Siéntense con toda la libertad de escribirme a mí o, bueno, pueden escribir el correo electrónico que les mencionaba. De mi parte sería todo y les agradezco mucho su atención y su asistencia. Estamos a la hora. No sé si hay alguna pregunta adicional. Todavía tenemos, me parece que 4 minutotes. Si alguien tiene alguna duda, lo pudiera ir haciendo sin problema. Se mandó también una liga en donde nos podrían ayudar con sus comentarios. Nos apoyarían mucho, por favor. Muchas gracias. Ayúdenos ahí con sus comentarios. Siempre nos gusta mejorar y saber la calidad de las presentaciones que hemos estado dando. No sé si hay alguna pregunta. ¿Todo? No, Alan, por el momento no hay ninguna pregunta adicional. Agradecemos la asistencia a todos. Les haremos llegar la información y esperamos nos puedan ayudar con sus comentarios en el link que se les acaba de compartir. Y además, pues recordarles que que nos apoyen con ese formulario, su participación para la rifa de las Amazon Alexa. Entonces, es correcto. Muchas gracias. Que tengan muy buen día a todos. Muchas gracias. Estamos a la orden. Aquí andamos para servirles. Hasta luego.